Ok, amigos, amigas, bienvenidos al tema de hoy, representaciones gráficas. Los gráficos son una opción que tiene el investigador para presentar los datos estadísticos, complementaria de las tablas y los enunciados. Un gráfico estadístico es la representación gráfica de datos estadísticos mediante algunas figuras geométricas conocidas tales como rectángulos, círculos, pictogramas, cartogramas, líneas de tendencia y otros. Actualmente existen muchas variaciones en la presentación de gráficos, pero las gráficas comúnmente más utilizadas son histogramas, polígonos de frecuencias, ojivas, gráfico de barras, gráfico circular. Bueno, aquí tenemos algunas representaciones gráficas, como pueden observar. Aquí tenemos los histogramas. Aquí podemos observar el histograma. Esta es la forma de un gráfico denominado histograma. Aquí tenemos el polígono de frecuencias, es el que tenemos aquí. La ojiva es una variación del polígono, es la ojiva. Y tenemos de este lado el gráfico de barras que la mayoría conoce. También tenemos el gráfico circular, que también es conocido como el gráfico del pastel. Algunos le llaman así, pastel. Algunos le llaman gráfico del queso. En fin, pero es un gráfico circular o de tipo circular. Bien. Un gráfico es de gran eficacia cuando lo usamos como un artificio o método para expresar ciertos datos, siendo además un instrumento estadístico de enorme utilidad. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones, tales como las siguientes. No se puede representar muchos datos como en una tabla. Si se pretende incluir mucha información en un gráfico, podría perderse la claridad. Mientras en una tabla pueden darse valores exactos, en un gráfico pueden leerse los valores con menos precisión por las limitaciones visuales. En muchos casos, los efectos ópticos de los gráficos nos llevan a determinar conclusiones equivocadas debido a la arbitrariedad en la construcción de escalas. Al utilizar un gráfico estadístico, pretendemos que se visualice de una forma o de una manera rápida y fácil el comportamiento de un fenómeno y las relaciones existentes. Los gráficos son muy útiles para dar una idea rápida de la situación general, pero no de los detalles, aunque son más eficaces para llamar la atención de un lector que cualquier otro sistema, pues es más fácil que un lector eluda a un texto o a un cuadro que a un gráfico. Un gráfico bien concebido, bien construido, sugiere construcciones e interpretaciones, lo cual no es fácil lograr mediante una tabla. Un buen gráfico debe de ser, ante todo, sencillo y fácil de entender, teniendo en cuenta hacia quién va dirigida la información. Esto puede ser dirigido a personas comunes o especializadas. La selección del uso particular de una gráfica puede depender del tipo de variable, el objetivo y la presentación, así como el usuario. Vamos a considerar que para que un gráfico esté completo debemos de tener los siguientes elementos. Primero, consideremos un título. Aquí está el título, cuyas normas siguen las ya analizadas para las tablas estadísticas. La parte gráfica, bueno, esta es la parte gráfica, corresponde al cuerpo del gráfico con líneas, o puede estar hecho de líneas o barras o símbolos. Escalas, que se aplica al eje de las abscisas, que se usa para mostrar las clasificaciones de los datos, y el eje de las ordenadas, que se usa para expresar la frecuencia o magnitud
de cada dato expresado en el eje de las abscisas. Fuente, que se coloca en la parte inferior y se refiere por lo general a la tabla que contiene los datos numéricos. Convenciones, que se refiere a los colores rayados especiales para las barras o líneas que diferencian a cada concepto presentado. Bueno, entonces son elementos que hay que considerar para construir nuestro gráfico. Bien, también para construir nuestro gráfico vamos a requerir de ciertas reglas, ciertas normas, y son las siguientes. El gráfico debe de ser simple, también debe de ser claro, podemos usar colores. La ordenada debe ser 0 a excepción si los valores son muy grandes. Es decir, cuando empecemos a graduar nuestra línea de las ordenadas o el eje de las ordenadas, debemos de considerar empezar por 0. La proporción, debemos de considerar la proporción en las escalas. Resaltar las bases de comparación, por ejemplo, 100%, promedio, etc. Para una variable cuantitativa se usan más los histogramas, los polígonos de frecuencias. Para una variable cualitativa se usan los gráficos circular, los gráficos de barras, gráficos de líneas, pictogramas, etc. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo con una tabla para que a partir de aquí empecemos a construir nuestro gráfico. El enunciado dice: la siguiente tabla corresponde al número de televisores inservibles que se reportan en una fábrica por semana durante 10 meses. Bueno, aquí tenemos los datos. Esto ya está procesado, ya se determinaron los intervalos. Como podemos ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intervalos. Bueno, aquí los estoy numerando fuera de la tabla, pero ya es de saberse que ya fueron calculados, ya se calculó el número de intervalos y ya se calculó el ancho de cada intervalo. Entonces aquí el primer intervalo va de 1 a 3, el siguiente de 4 a 6, 7 a 9 y así sucesivamente. Bueno, para el gráfico que vamos a construir, que en este caso va a ser un histograma, vamos a ponerlo así, histograma, vamos a utilizar los límites reales. Bien, como ya se ha mencionado en otro tema, para poder determinar los límites reales, pues debemos de considerar que los datos que estamos manejando son enteros. Debemos de considerar que hay una fórmula que va a dividir a lo que conocemos como unidad y lo vamos a dividir entre 2. Y como son enteros, la unidad en estos momentos vale 1, lo vamos a dividir entre 2 y esto nos va a dar, pues obviamente, 0.5. Ese valor se lo vamos a restar al límite inferior del primer intervalo y también se lo vamos a sumar al límite superior. Entonces nuestros límites reales van a empezar a partir de 0.5, es decir, 0.5 antes de este valor de este límite inferior, también conocido como marcas de clase. Estas son también conocidas como marcas de clase. Bueno, entonces aquí nuestro límite real empieza en 0.5 y va a terminar en 3.5. En este límite inferior del siguiente intervalo, pues nos damos cuenta que el valor es prácticamente el mismo del límite superior del intervalo 1, del intervalo anterior. Entonces ahora el límite superior de este intervalo 2 va a ser 6.5 y va a ser el mismo que el límite inferior del siguiente intervalo, que es el intervalo 3.
El límite superior va a ser ahora 9.5 en el intervalo 3 y va a ser el mismo que el límite inferior del intervalo 4 y así sucesivamente. Bueno, pues ya tenemos las frecuencias. Esta columna correspondería a las frecuencias. Aquí estaríamos interpretando que durante 10 semanas, no precisamos exactamente qué semana, pero en 10 semanas se fabricaron de 1 a 3 televisores y se consideraron como inservibles, es decir, se construyeron mal, no funcionan. Entonces, en 15 semanas, digamos que el número de televisores defectuosos fue mayor, fue de 4 a 6 televisores, pero en otras semanas, como aquí estamos interpretando, durante 6 semanas se fabricaron de 7 a 9 televisores defectuosos y así sucesivamente. Bueno, entonces con esta tabla, con estos datos vamos a construir nuestro histograma. Bien, entonces aquí tenemos un plano donde vamos a construir nuestra gráfica. Aquí tenemos la tabla que acabamos de analizar y vamos a empezar a construir. Para esto pues vamos a ir marcando donde vamos a poner nuestras figuras geométricas que van a representar a nuestros datos. Vamos a marcar las líneas que vamos a utilizar para construir esas figuras geométricas que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar rectángulos, tratándose de un histograma, van a ser rectángulos. Y vamos a tanto a marcar en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas, y sabemos que en el eje de las ordenadas vamos a tener las frecuencias. Bueno, aquí vamos a mover un poquito para que se pueda ver completo. Ahí está. Y vamos a empezar a construir nuestro gráfico. Entonces dijimos que vamos a marcar, de este lado vamos a tener el número de televisores inservibles. Aquí lo vamos a manejar por medio de intervalos y aquí vamos a tener la frecuencia. Entonces dijimos que esto corresponde a la frecuencia. Bueno, entonces vamos a ir marcando. Vamos a usar aquí un color, podría ser este para que se vea un poco más. Vamos a aquí aumentar el grosor de nuestro lápiz. Vamos a marcar entonces, vamos a considerar el primer intervalo. Este primer intervalo va a empezar en punto 5, es decir, por acá. Si alcanzan a ver aquí la cuadrícula, la división, hay 5 cuadritos, entonces la mitad del cuadrito estaría representado por la mitad del punto 5 que estamos mencionando. Como tenemos 4 cuadritos, aquí sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y así sucesivamente. Entonces punto 5 estaría comenzando por acá, tendríamos 0.5. Y según nuestra tabla, el límite superior de este intervalo va a ser 3.5. entonces estaremos considerando que por aquí estaría terminando nuestro intervalo. Empieza aquí y termina en este puntito que estoy marcando. Cuando nosotros dibujemos esa figura, esa barra o ese rectángulo, pues no precisamente se tienen que marcar puntos, pueden poner cualquier otra marca. Entonces esto lo voy a usar yo de forma personal. Y aquí tenemos una frecuencia que tiene un valor de 10. Dijimos que de este lado va a estar la frecuencia, entonces voy a poner aquí frecuencia. Podemos decir que también son las FIs o simplemente las frecuencias, y esta frecuencia corresponde al número de semanas. Entonces en el primer intervalo tenemos estos valores
pero tenemos una frecuencia, como lo tenemos aquí, de 10. Entonces estaríamos marcando en esta posición a un nivel de 10 y estaríamos prolongando hasta esta posición para cuadrarlo con el intervalo. Entonces el intervalo va de acá para acá, de este punto a este punto, que es lo mismo que de aquí hacia acá. Aquí es 0.5 y aquí es 3.5. entonces ahora vamos a insertar, vamos a dibujar más bien el rectángulo para que sea un poquito más rápido. Entonces vamos a considerar que el rectángulo estaría por en esta posición. Bien, esto trataremos de ajustarlo lo más que se pueda, pero bueno, ahorita para que se pueda entender, pues lo vamos a dejar así. Bueno, entonces el siguiente intervalo va a empezar en 3.5 en la misma posición. Aquí es 3.5. Vamos aquí a cambiar, vamos a ponerle 3.5 y el siguiente límite real sería 6.5, es decir, el siguiente intervalo, que es el intervalo 2, va a empezar en 3.5 y va a acabar en 6.5. Aquí es 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces 6.5 sería por aquí, 6.5. Y la frecuencia es de 15, es decir, estaría empezando por acá. Empieza el límite inferior, empieza donde está el límite superior del intervalo anterior. Entonces aquí sería 6 y aquí sería 6.5. Por lo tanto estaríamos dibujando nuestra barra en esta posición. Entonces vamos a dibujar nuestra barrita o nuestro rectángulo. Bueno, ahí creo que está quedando un poquito abajo, lo voy a poner un poquito más arriba, ahí está. Y voy a colocarlo de esta forma a la mitad. Bueno, ahí se movió un poquito hacia arriba, pero por ahí se va entendiendo dónde se va colocando. Bien, el siguiente intervalo, que es el intervalo 3, vamos a considerar ahora el intervalo 3, que empieza en 6.5 y termina en 9.5, es decir, empieza aquí mismo donde termina el otro y termina en 9.5, es decir, por acá. Entonces vamos a dibujar nuestro rectángulo, pero ahora tiene una frecuencia de 6. Entonces, ¿dónde estaría 6? Vamos a marcarlo primero para que se visualice. Entonces 6 está por acá. Aquí es 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Podemos graduar desde el principio todo la línea o todo el eje vertical, o lo podemos ir ajustando conforme lo necesitemos, porque ya pusimos aquí una graduación, ya escalamos aquí nuestro eje vertical. Entonces el otro punto estaría quedando por acá y nuestra barrita estaría dibujándose en esta posición aproximadamente por aquí. Bueno, debemos de considerar que los rectángulos deben de estar juntos, no deben de estar separados. Entonces ahí vamos dibujando. Vamos con el siguiente. Vamos aquí a dibujar el cuarto intervalo, que dice que va de 9.5 a 12.5. Aquí 9.5, aquí sería 11, 12, 12.5. Aquí está, aquí lo estamos marcando. Entonces vamos a dibujar nuestro rectángulo y estaría dibujándose por ahí más o menos. Bueno, se pasó un poquito, pero se va entendiendo y deben de estar cerca. Bueno, vamos a corregirlo, que esté lo más pegado posible. Ahí va, ahí va.
Ahí está. Bueno, entonces este era el intervalo, es el cuarto, tercero, cuarto. Estamos con el quinto. Vamos ahora a dibujar el quinto. Ahora sí, es el de 3, es el que va de 12.5 a 15. A 15.5. Entonces va de este punto a este otro punto. Y el último es el que decíamos que va de 15.5 a 18.5, a esta posición. Bueno, entonces en esta parte, en este intervalo que es el quinto, la frecuencia es de 3. Entonces aquí ahora sí, este va en esta posición a esta otra posición. Entonces vamos a dibujar el rectángulo. Recordemos que debe estar lo más unido posible, que no se vea la separación. A ver, aquí está fallando un poquito. Ahí está. Bueno, entonces ahí va más o menos. Me pasé un poquito. Vamos a ajustarlo porque si no. Ahí más o menos. Aquí a la mitad de este cuadrito. Ahí está, se ve mejor. Y el último intervalo con sus límites reales nos dice que va de 15.5 a 18.5 y tiene una frecuencia de 1. Entonces aquí sería en esta posición a esta otra posición. Por lo tanto vamos a dibujar nuestro rectángulo y quedaría de esta forma. Entonces aquí ya tenemos nuestro histograma con todos sus elementos básicos y a partir de una tabla con los datos que ya han sido calculados, ya han sido establecidos, pero va a llegar el momento en que vamos a partir de cero y hay que hacer todos los cálculos. Hay que calcular el número de intervalos, la amplitud de los intervalos o los límites de cada intervalo. Pueden ser los límites absolutos o los límites reales. Para este tipo de gráfico, pues hay que recordar que necesitamos utilizar los límites reales de los intervalos. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con lo que conocemos como polígono de frecuencias absolutas o frecuencias relativas. Bueno, entonces podemos decir que es una gráfica representada en ejes rectangulares con la misma información de un histograma, pero diferente formato, en el cual consiste en una figura cerrada de rectas unidas por puntos o pares ordenados que se conforman por las marcas de clase de cada intervalo, MI, representando a la variable en el eje de las abscisas y su frecuencia absoluta, FI, o frecuencia relativa, FRI, representadas en el eje de las ordenadas, en donde la MI es el punto medio de cada intervalo, por lo que se puede calcular con los límites de clase o los límites reales. Y aquí tenemos la fórmula. Entonces esa MI, que también está dado por la M minúscula, entonces podemos considerarlo también de esta forma, esta fórmula, o lo podemos ver de esta forma como MI. A ver, vamos aquí a modificar. Tendríamos como MI es igual a LI más LS o viceversa y dividido todo esto entre 2. Bueno, esta es la fórmula que podemos considerar aquí, considerando MI como lo habíamos manejado en esta parte con M minúscula. Bueno, entonces con esta fórmula vamos a construir nuestro polígono de frecuencias. Bien,
entonces aquí tenemos ya las herramientas para poder construir, y vamos a usar los datos del ejemplo anterior. Entonces aquí tenemos la MI, vamos a calcularla. Entonces tendríamos que MI 1 sería igual a la suma de estos dos entre 2. Entonces 1 más 3, 1 más 3 entre 2, pues me va a dar nos va a dar 1 más 3, pues es 4, entre 2 me va a dar 2. Entonces aquí la MI va a ser 2. Aquí podemos usar, dijimos que podíamos usar los límites reales, pero también podemos usar los límites absolutos. Bueno, entonces la siguiente MI, o el siguiente MI, en este caso sería el 2. Vamos aquí a poner el 2. Va a ser igual a la suma de los límites, en este caso sería 4 más 6. 4 más 6, y lo vamos a dividir entre 2. 4 más 6, 10, entre 2 nos va a dar 5. Entonces aquí sería 5. En el siguiente intervalo vamos a calcular la M3. Esto es igual a la suma, o sea, el mismo procedimiento, la misma fórmula. 7 más 9, aquí sería 7 más 9, y esto lo vamos a dividir entre 2, nos da 16. Por lo tanto 16 entre 2 me va a dar 8. Ok, podemos seguir calculando. Ahora la M4, pues aquí si vamos calculando, si nos damos cuenta, aquí como que vamos sumando, en este caso de 3 en 3, de 2 a 5 pues fueron 3, de 5 a 8 fueron 3. Entonces podemos considerar que aquí sería el 11, aquí sería 14, aquí sería el 17. Entonces aquí estamos en M4, y M4 sería igual a 11, M5 sería igual a 14. Podemos aplicar la fórmula y no hay problema, pero con la práctica vamos encontrando algunos métodos, y si son factibles pues los podemos aplicar. Entonces la M6 es igual a 17, habíamos dicho. Muy bien, entonces con esto vamos a vamos a construir nuestro gráfico. Ahora nos vamos a avanzar en estos valores. Entonces aquí tenemos ya nuestra línea horizontal, o el eje horizontal, ya lo tenemos graduado con estos valores. Entonces ahora vamos a ubicar las posiciones nada más. Siempre vamos a empezar de 0 en este tipo de gráfico, y después vamos a poner los valores intermedios, como dijimos, de cada valores del límite de nuestro intervalo. Entonces aquí la posición que estaríamos marcando sería el número 2. Para aquí tenemos el 2, y la frecuencia en este caso es de 10. Entonces estaríamos marcando por aquí más o menos. Vamos a cambiarle el color, a ver si se puede ver un poco más intenso. Aquí estoy marcando, aquí como que debería de marcar con una línea, un pequeño segmento de línea. Aquí sí puedo marcar con una ruedita, con un punto, y después voy a indicar el siguiente, el punto intermedio del siguiente intervalo. Puedo poner aquí los intervalos, puedo marcar aquí de dónde a dónde van los intervalos, o en algunos casos pues nos vamos directo. Entonces aquí en el siguiente MI, en la siguiente media, podemos decir, del intervalo, vamos a partir de aquí y vamos a considerar la frecuencia, así que estaríamos marcando por este punto.
Posteriormente vamos con el siguiente MI. Estaríamos posicionándolo a partir del 8 en el eje de las X o de las abscisas, así que el 8 está por acá, aquí, y tiene una frecuencia de 6, por lo tanto estaríamos marcando en este lugar. Y luego tenemos la siguiente posición, correspondería al 11, sería aquí, con una frecuencia de 5, entonces estaríamos marcando aquí está el 5, aquí estamos diciendo que este era 6, ¿sale? Así por las divisiones que ya tenemos, pues nos damos cuenta dónde está el 6, el 7, el 8, 9. Ok, entonces el siguiente punto estaríamos marcándolo aquí, 11, como que serían las coordenadas 11,5, ¿no? Bueno, para el siguiente intervalo tenemos la posición de MI aquí en 14, estaríamos por acá. Entonces aquí podemos decir nuevamente que esta línea o este eje correspondería a las Fs, a las FCI, y esta línea horizontal correspondería a las MI. Bien, entonces vamos a continuar. Dijimos que en 14 está la MI 5 y tiene una frecuencia de 3. Entonces ahora vamos a buscar el 3, estaríamos por acá. Y finalmente el intervalo 6, su media, la media de sus límites sería en 17 está por acá y tiene una frecuencia de 1. Entonces aquí, como aquí es 5, pues entendemos, y tenemos aquí la cuadrícula, pues este es el 1, el 2, el 3, 4 y 5. Bueno, entonces estaríamos marcando en esta posición. Ya tenemos los puntos, ahora nos queda nada más marcar nuestras líneas, o unir nuestras líneas también. Entonces vamos a unir estas líneas. Podemos empezar a partir de acá, pero también hay que considerar empezar desde 0. Entonces, como aquí tenemos 2 unidades y entre punto y punto tenemos prácticamente 3 unidades, podemos decir que podríamos empezar por acá. Entonces nuestras líneas las estaríamos uniendo de esta forma. Estamos uniendo los puntos, y este gráfico corresponde, ahí no se deja, ahí está. Bueno, ahí se movió un poquito. Vamos a tratar de hacerlo lo más cercano posible. Ahí como que no se deja, pero bueno, vamos a ver. Sí, no se deja. Bueno, ahí está. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, entonces este es el gráfico que obtenemos de estos datos, que son los mismos datos del ejemplo anterior. Entonces un gráfico del tipo histograma tendría esta forma, y el de tipo polígono es el que tenemos acá, polígono de frecuencias. Entonces, si lo observan, pues tienen cierta relación. Si es necesario, en algunos casos podemos trazar en el mismo plano las líneas, la parte intermedia de cada rectángulo. Podemos considerar que por aquí tendríamos un punto, el otro punto acá, el otro punto acá, es la parte media de cada intervalo, es lo que precisamente habíamos calculado, y de esta forma podríamos estar uniendo nuestros puntos y podríamos estar relacionando las gráficas.
Bueno, aquí también no se deja. Ahí está. Se movió. Vamos a ponerlo lo más que se pueda. Uy. Ahí está. Bien, entonces aquí podemos hacer el análisis del comportamiento de los datos. Aquí estamos viendo que, pues, como la misma tabla nos lo muestra, el punto más crítico donde o la cantidad de semanas donde se fabricaron televisores defectuosos fue durante 15 semanas. En 15 semanas hubo más número de televisores defectuosos. Entonces así podemos observar, si nosotros fuéramos los dueños o los gerentes, podemos observar qué es lo que está pasando con la fabricación de esos televisores y poder tomar decisiones. Esta información nos permite tomar decisiones o realizar acciones diferentes para igual resolver la situación o resolver algún problema. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar, hasta aquí este tema. Son dos gráficos que hemos visto, así que pues aquí esto lo vamos a dejar pendiente y nos estamos viendo en otra sesión más. Por ahí les pedimos que nos regalen un like, que compartan y se suscriban para que les llegue la información más reciente de nuestros videos.